Vázquez. ¿Cómo está, ingeniero? Tenga usted muy buenos días. Buenos días, Rodolfo. Muchas gracias por la invitación a este importante programa. A ver, empecemos para hablar del transporte y su problemática de la génesis. ¿Cómo empezó esto? En apariencia habría empezado durante el fujimorismo, cuando tras el shock, digamos que se motivó a la informalidad y todo el mundo podía hacer taxi, tener el tema de las combis, etcétera. Pero quisiéramos su análisis como un especialista en la materia. Muchas gracias. En principio, el transporte público es una actividad importante en la movilización hacia las actividades productivas, educativas, recreacionales de todo el ciudadano que habita en Lima y Callao y en el Perú. Yo creo que esta actividad es esencial para el eje de desarrollo como ciudad, como país, y en los últimos 30 años, digo yo, se ha desatendido este desarrollo. Si queremos comparar con ciudades latinoamericanas, pues nos llevan esa ventaja porque ellos han crecido en sistema. Colombia, ¿no? Está muy bien. Colombia, Chile, Ecuador, ¿no? Uruguay, Argentina, Brasil, etcétera. Es decir, ellos han crecido porque ellos han planteado desde hace 30 años aproximadamente una política de cambio, una política de Estado. Y los gobiernos han continuado esa política con una hoja de ruta de ciudad, de país, y eso ha generado pues una política de Estado. Exacto. En cambio nosotros hace 30 años teníamos con el famoso decreto legislativo 651 una liberalización en el tema del transporte, porque antes de ello... Estamos hablando de la época de Fujimori. Exactamente, en el año 91 fue este decreto supremo, entonces como que liberalizó todo el sector y cualquiera que tenía su combi o su vehículo de transporte o vehículo que tenga ruedas podría brindar un servicio de transporte. Se promovió la informalidad, digamos así. Exactamente, no tanto era formal porque había un decreto legislativo que le respaldaba. Lo que pasa es que no se pensó en la ciudad, porque las ciudades están en constante crecimiento demográfico, crecimiento de movilidad, y necesitamos plantear o poner un sistema de transporte masivo. Claro, entonces, además me acuerdo que la gente en esa época había perdido trabajo y había la posibilidad de generar algunos ingresos a través de la movilidad. Es correcto. Yo digo que el transporte siempre ha sido el colchón social de los gobiernos, porque en esa época había muchos despidos masivos de las entidades públicas y privadas, entonces el ciudadano tenía un dinero y lo inmediato que podía atender para sus necesidades básicas era el transporte, sea un taxi o sea una combi. Entonces ha atendido sus necesidades de momento, pero no se ha pensado en el crecimiento de la ciudad. Entonces el colchón social... Ingeniero, eso era en los 90. Pero hemos tenido ya luego gobiernos democráticos, Toledo, Ollanta, García. ¿Qué ha pasado? Así como Fujimori en el año 91 decreta la liberalización del transporte, el mismo gobierno ya en el año 97, por primera vez en el Perú, promulga la Ley General del Transporte y Tránsito Terrestre, la Ley 27181, que sea una ley marco para el sector, que aperturaba la posibilidad de ya empezar a proyectarse el transporte como un sistema. Pero esa es una de las falencias que tiene nuestro país, porque los marcos normativos han sido muy cerrados en el tema de su evolución en el tiempo, porque hay un dicho que dice, funcionario de escritorio a veces no conoce territorio, y el transporte es campo, claro, es ciudad, claro, o sea, hay que estar muy de cerca para conocer los problemas. Entonces, las normativas hechas en escritorio, no se imagina usted los reglamentos que han dado esta ley, han sido modificados, no tengo el número exacto, 50, 100 veces, porque cada situación que se presenta modificada, entonces no se ha creado una proyección normativa, y hoy en día es la ley que nos regula hasta este momento para el servicio de transporte público en el Perú. Sí. La del 97. La del 99 que ha sido promulgada. El 97 empezó a trabajar y el 97 ha sido promulgado por el gobierno también de Fujimori. Claro, ya casi al culminar su mandato. O sea, no ha habido una pretensión, digamos, cuando han llegado otros gobiernos, de cambiar eso.
Bueno, eso es uno de los problemas que hoy día estamos... O cada uno ha querido cambiarlo y al final no ha cambiado nada. Aquí en el Perú no se ha planteado, o sea, no había iniciativa de ningún gobierno en plantear una política de Estado en el tema del transporte a nivel nacional. Y los gobiernos tenían que continuar esa hoja de ruta y plantear las soluciones viables para Lima, porque Lima es una de las principales ciudades de Latinoamérica. Lo que han hecho los gobiernos es crear sus propios programas, sus propias políticas. Y si queremos mencionar, usted hace un momento indicó a Andrade. Andrade tenía una experiencia que muchos empresarios han viajado a Colombia a ver este proyecto. Tenía en proyección implementar el sistema Lima Bus, que era algo similar al Transmilenio, pero lamentablemente pues no tuvo apoyo, no tuvo respaldo, no tuvo la oportunidad y se gestó solo en ideas. El gobierno siguiente, que ofrecía mejoras, el gobierno de Castañeda, en los 2 periodos consecutivos hizo en los 2 últimos años el Metropolitano, que era una copia del Transmilenio, pero con ciertos matices, pero no culminó en su totalidad. Hoy en día el Metropolitano es un sistema que podemos visualizar importante para Lima, pero no es suficiente. No es suficiente y no se ha colapsa, y no se ha concretado todo, o sea, no se ha puesto en operación el proyecto original. Entonces se han dado de esa manera y los gobiernos que han continuado no han mejorado en el tiempo, porque era el proyecto de Castañeda. Entonces, si en un inicio se pensó en 6 corredores del Metropolitano, mira, uno tenemos inconcluso y hoy día con grandes problemas, ¿no? O sea, de 6 tenemos 1 no terminado. Exacto. Entonces, y los demás proyectos que han venido en el tiempo, como los corredores complementarios que fomentó la alcaldesa Villarán, han sido pues concebidos por unas ideas de algunos funcionarios de momento, pero que desde el punto de vista sistémico no tiene pies ni cabeza, porque para poder hablar de un sistema integrado de transporte tenemos que tener en consideración 5 elementos fundamentales, que es primero el tipo de vehículo patrón, la fuerza motriz, el tipo de combustible o energía, un sistema de gestión de flotas, tenemos que tener vías segregadas, exclusivas, y lo más importante son los terminales. Y esos corredores no tienen terminales, nacen en una vía, dentro de un distrito y termina en otro distrito, entonces, y funciona como tal. Y esos 5 puntos que usted menciona, sí, digamos, están bien activados en los otros países de la región que tienen éxito, Colombia, Argentina, Chile, Ecuador. Sí. ¿Cuál es el éxito de ellos? Y lo otro, ¿no? ¿Qué motiva a decir que esos países tienen éxito? O sea, ¿cómo es su tráfico del transporte allá? En pocas palabras. Bueno, el transporte es por naturaleza siempre un problema para las ciudades, no solamente de Latinoamérica, también de Europa, porque el transporte es dinámico, o sea, siempre está en movimiento la ciudad. Pero sí hay crecimiento en cuanto a su desarrollo en sistema, ¿no? Hablamos de estos 5 componentes. Entonces, si queremos nosotros ver a Colombia como ejemplo, Colombia planteó hace más de 30 años una política general de gobierno en donde Bogotá hoy en día tiene como 10 metropolitanos. Mira la ventaja. Ellos tienen 10. Sí, los Transmilenios. Que también, a medida como crezca, esto también genera un problema, es cierto, pero el desarrollo de ciudad, la visión que se tiene como país es distinto, y esto se ha expandido en las principales ciudades de Colombia, en Medellín, en Cali. En Medellín hoy día es un ejemplo para el mundo, porque funciona un sistema integrado del metro de Medellín, del bus de Medellín. Del metro, ¿cómo funciona el metro y qué pasa con el metro en Lima? Pero luego de la pausa, ¿le parece? Exacto, volvemos gracias. En unos momentos más. Somos la funeraria Benavides con 55 años de experiencia. Tenemos el personal capacitado para acompañar a la familia en un momento de dolor.
Y ahora contamos con un plan accesible. Con 30 soles mensual aseguramos a 7 personas sin límite de edad. Somos la funeraria Benavides, la más humana y solidaria. A su servicio. Informes 946-351-268 y 994-980-337. Muy bien, seguimos aquí en UCI, un canal inteligente, aquí en Pulso Informativo. Estamos entrevistando al ingeniero Johnny Pardavé Livia, especialista en transporte público. Y estábamos en el tema del metro, ¿no? ¿Cómo funciona el metro en Colombia? En Colombia aparentemente el metro es, algo que ha empezado recién a salir. Ya me dirá el ingeniero o me corregirá, es solamente una línea la que tienen hasta ahora. Ellos están más absortos en el asunto del Transmillennium, ¿no? y los vehículos de ruedas. Pero en Lima se habla, ingeniero, de la línea 1 del metro, que resulta positivo, me imagino que se complementa con el metropolitano, y sin embargo está por salir la línea 2, se están haciendo los trabajos, por ahí la línea 3, supongo que eso va a ayudar. Indudablemente sí. Yo creo que como visión de país el sistema masivo y principalmente en metro es importante porque genera mucho desarrollo, muchas oportunidades de crecimiento económico y eso es importante. Empezamos con el primer gobierno de Alan García el 87 cuando empezó el proyecto del metro de Lima y pasaron más de 35 años y ya estamos operando la primera línea. Creo que eso es importante. El proyecto de la línea 2 está en construcción y esto, no hay que esperar. García tuvo que regresar para su segundo mandato para activarlo. Porque el gobierno que le continuó no tuvo esa visión. Entonces, justamente en este libro yo planteo esa posibilidad de que no tenemos que esperar tantos años más, sino el gobierno actual que va a entrar ya en el bicentenario tiene que tener una política de Estado en materia de transporte y plantear desde el Congreso de la República la necesidad pública de que el transporte es de prioridad nacional para todos los ciudadanos. No caben las mezquindades políticas. Más allá de las mezquindades, tiene que continuarse con la línea 2, tiene que continuarse con la línea 3 y la línea 4 y 5 y continuarse con los sistemas de transporte masivos. Porque fíjese, hay una demanda actual de 17 millones de viajes día que hay que atender y solamente el metro de Lima, el metropolitano y los corredores complementarios atienden un 12%. No se da abasto. El 60% lo cubre el vehículo, sistema convencional, regular. Ese sistema convencional, por ejemplo, en Bogotá, volviendo al tema de la comparación, ¿sigue existiendo en Bogotá como en el Perú? ¿Cómo se maneja ese sistema convencional? Bueno, hemos tenido la oportunidad de visitar en varias oportunidades estos cambios en Bogotá, principalmente funcionarios, empresarios y mucha gente involucrada en este tema, y ha sido progresivo en el tiempo. Desde la primera participación han sido de empresarios locales que han creído en el proyecto, han formado parte, hoy en día han crecido y esos mismos operadores o transportadores colombianos hoy en día son los que administran el metropolitano de Lima. Hay 3 consorcios colombianos que son los que están operando el metropolitano en Lima. Imagínense, empresarios locales colombianos que han crecido. El sistema convencional allá en Bogotá. Que hacían el sistema convencional, hoy en día ya son un consorcio empresarial que se han expandido no solamente en Lima, también en Santiago, también en... No, pero insisto, ¿en Colombia ya no hay sistema convencional o esos son los alimentadores? Sí existe, porque los 10 líneas que existe el metropolitano, a todo un sistema. Al igual que Lima, están atendiendo a un promedio de 48%. Todavía esto es progresivo, pero sí hay una integración de parte de ellos de alimentar estas grandes troncales
para que siga funcionando el sistema. O sea, Claro, aquí no, aquí están divorciados. Y por ejemplo, últimamente ha habido un problema con los alimentadores, la gente no puede llegar a las estaciones, etcétera. eso es ya un tema exclusivamente de los operadores metropolitanos que hacen creer a la opinión pública de que ellos están siendo desatendidos, y yo les puedo decir que eso no es real, porque ellos tienen un contrato con el Estado. En este caso lo tenían con la municipalidad, y desde el 15 de septiembre ha pasado a la ATU, y la ATU Es pues... una forma de presión. Es una forma de presión, porque ellos tienen fondos de contingencia, y además pues es que no atienden todo el servicio. Si dejan de operar los alimentadores, ahí van a estar los de transporte regular en atenderlo, y no va a haber ningún problema. Estoy convencido de que el usuario no se va a perjudicar, pero hoy en día llaman al transporte regular para que subsane este error, cuando siempre no le daban la razón al transporte regular, porque siempre se quejaba, y es el sector que menos ha sido apoyado por el Estado. O sea, tienen otra regulación, tienen otra estabilidad jurídica diferente a ellos, ¿no? Porque ellos son a través de contrato. Entonces yo creo que debemos priorizar lo que en mayor demanda tiene la población, que es el transporte regular, transporte convencional, en combis, en microbuses y en omnibuses. Y en el tiempo ha variado. O sea, las cifras, en el libro también muestro cómo ha variado el vehículo de transporte público en el tiempo. En los años 90, camionetas rurales estaba casi el 70%. Claro. Hoy en día solamente tenemos el 25%. Y esto va a bajar, va a reducirse, porque ya sabe el usuario que el vehículo no es un vehículo apropiado para transporte masivo de personas. Pero hay que ser realistas. Estamos en una ciudad donde hay crisis, Cierto. hay necesidades, entonces hay que darle atención a esos vehículos, pero en las periferias. Correcto. O sea, en otras palabras, sí hemos avanzado, sí hemos, estamos menos mal que antes, pero no lo suficiente, ¿ah? No Es se ha correcto. mejorado lo suficiente. Y yo creo que tenemos que seguir... Mi pregunta era si desde su punto de vista, es un tema de intereses y de mafias, o es más fundamentalmente de desinterés, en este caso de la clase política, para atender la demanda de los usuarios. Desde mi punto de vista, yo creo que es una desatención, ¿no?, de parte del Estado en los últimos años, al no plantear una visión clara de lo que es el transporte, porque el transporte evoluciona en el tiempo, claro, cambia, y esto ha generado indudablemente en la falta de capacidad de las personas dedicadas, abocadas a este sector. Y con todo el respeto que se merecen las autoridades, yo respeto a todos los profesionales, porque soy profesional y formo profesionales, es que zapatero a sus zapatos. En Colombia usted no va a ver a un secretario de movilidad que sea diferente a la especialidad al cual está, porque hay una sociedad de ingenieros colombianos de transporte que se hacen respetar. Claro, son rigurosos. Entonces, eso es importante, y hemos tenido oportunidad de conversar, participar con ellos. Entonces, acá el grado de confianza que hay entre los funcionarios y la autoridad es distinto, y los resultados son estos. Están los amigos más que los especialistas, ¿eh? Exacto. Hoy día la ATU es una gran institución, yo diría casi similar. Es un acierto la ATU. El ATU es una institución que ya existe. Yo sé, pero es un acierto, digo. Es un acierto como institución. Yo creo que necesitaba nuestro país una institución que regula de manera única y sobre todo con autonomía todo el sistema de transporte, desde el punto de vista institucional. Pero las instituciones las manejan las personas, y las personas tienen que tener el equipo, la capacidad, la proyección, los planes. Y no hemos tenido resultados hasta el momento. Hoy en día usted hace una encuesta a la ciudadanía, a los que están involucrados, y van a demostrar que no tiene resultados. La ATU ya tiene un año funcionando. Ya debería tener algunos resultados concretos, ¿eh? Yo creo que de repente la pandemia ha sido uno de los factores también que ha desnudado todo este sector, porque la verdad no se tenía planes, pero es una gran institución que merece atención del Estado, y sobre todo de que ellos van a tener, cualquiera sea las personas que están al frente, van a tener que planificar y llevar todo el sistema de cambios en Lima y Callao. Muy bien, para ir terminando, este libro, Transporte Urbano e Innovación en Operación Postpandemia, propuesta para Lima y Callao,
digamos que es una producción suya y que la muestro en pantalla, es, digamos, un poco mucho de lo que hemos hablado. Sí, es correcto. En realidad, lo que hemos hablado refleja en síntesis en esta producción académica, que lo presento con mucho gusto porque es el resultado de estos años de trabajo en este sector a nivel académico, a nivel empresario, ¿no? Y lo que plantea finalmente es post pandemia, a raíz, porque antes de la pandemia hay un análisis del sector, sabíamos que y conocemos los problemas, sabemos los datos y la real situación, pero la propuesta en el libro post pandemia es una iniciativa de innovación en la operación de un sistema de transporte acorde a la realidad. O sea, yo planteo que no necesitamos esperar 30 años en concesiones de las líneas de tren o de nuevos metropolitanos, los corredores, si podemos hacer un sistema de transporte tipo Medellín, tipo Cuenca, Ecuador, o tipo Guadalajara, México, que son los casos que planteo, para hacer en Lima y Callao un sistema de transporte en un eje. O sea, la ciudad tiene que verse a través en el eje de la Panamericana Norte. Hay un planteamiento importante que se tiene y es para las autoridades, porque quien les habla es un investigador, un docente que lo plantea, pero quien lo tiene que ejecutar finalmente son las autoridades correspondientes. Así es. Lo que no significa, y con esto terminamos, que la gente que, digamos, que resulte, vamos a decirlo así, sobrando, va a perder su empleo. No, a esa gente que representa a muchas familias va a tener que ser integrada al sistema. Exacto, aquí se plantea los 3 tipos de vehículos que forman el servicio regular de transporte: camionetas rurales, microbuses y ómnibus, y se integra a todos en base a una propuesta tronco alimentador en vía segregada en el corredor panamericano. O sea, los vehículos menores tienen que ser alimentadores en todas las periferias donde nacen el servicio. Claro. ¿No? Y los vehículos de transporte de tamaño minibús y ómnibus tienen que estar considerados en esta propuesta, pero inicialmente, ¿no?, con los operadores actuales, respetando su inversión en infraestructura, respetando su inversión en vehículos, que lo han hecho un buen sector de estos empresarios, y sobre todo que ya se inició la tecnología, o sea, sin necesidad de que el gobierno exija a través de una normativa. Ya existen empresas de transporte que tienen todo un sistema de recaudo sin contacto, por ejemplo, y eso a veces no se ve a la luz porque no hay atención a eso. Entonces, respetando todo eso, plantear un nuevo modelo de gestión operativa con inclusión de los actuales operadores. Bien, y progresivo. Clarísimo, ingeniero. Ha sido muy amable y muchas gracias por su presencia. Muchas gracias a ustedes y hasta cualquier oportunidad. Y estamos en contacto, ¿ah? Exacto, muchas gracias. Muy gentil. Ha sido el ingeniero Johnny Pardavé Livia, especialista en transporte público.